Un saludo cordial, queridos estudiantes. Dando continuidad a conocer sobre los diferentes filósofos en la historia de la filosofía clásica, en esta ocasión vamos a ver a Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a conocer datos de su biografía como también de su filosofía. Y vamos a empezar específicamente por Sócrates. Este es el conocidísimo pensador que nació aproximadamente en los años 470 y 469 a.C. y habiendo muerto en el 399 aproximadamente. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de impiedad en realidad por no creer en los dioses y además de corromper a los jóvenes de esa época, ya que lo seguían y eran muy seguidores de la filosofía que manifestaba Sócrates. Era un predicador laico, por tanto, eso generó que ganara enemistades y hasta odio en aquellos fieles creyentes. También una característica especial es que tenía a su madre como partera. Esto más adelante ayuda a que Sócrates de alguna manera relacione esa experiencia con lo que él hacía. Él pretendía dar a luz, hacer nacer nuevas ideas en sus seguidores. Él creía que el conocimiento ya lo teníamos dentro de nosotros y que solamente teníamos que ayudar a que nazca. Enseñaba en lugares públicos, no específicamente en escuelas o academias como los filósofos naturalistas o pitagóricos. Sócrates se trasladaba de ciudad a ciudad para transmitir su filosofía a través de la palabra viva. Es decir, Sócrates no escribió nada de su filosofía, ya que consideraba que su mensaje debía comunicarse a través del diálogo y de la conversación. Sócrates se basa en un tema bien específico y además importante que los anteriores filósofos no habían tocado: la esencia del hombre. Después de haber escuchado toda la filosofía previa a él, manifiesta que todos se habían interesado por temas externos al mismo hombre. Y es entonces cuando él manifiesta que en realidad deberíamos conocer la esencia del hombre como tal. Por eso es que Sócrates entiende que el alma es nuestra razón y además es la sede de nuestra actividad pensante y la que determina o refleja nuestra ética. Para esto aplica un método muy interesante que es conocido como la dialéctica socrática, que para llegar al conocimiento verdadero, Sócrates lo que emplea es dos fases o etapas, caracterizándose siempre con rigor y precisión como era Sócrates. Aplica lo que es por un lado la ironía y por el otro la mayéutica. La ironía usa Sócrates para limpiar la mente de sus seguidores de aquellos falsos saberes. Es decir, para que los sofistas, aquellos que se creían sabios, se den cuenta de que en realidad no saben lo que creen saber, Sócrates utiliza la ironía y les dice: conócete a ti mismo. Con este pensamiento tan conocido hasta el día de hoy, lo que quiere hacer Sócrates es que su discípulo, su seguidor, la persona, el ser humano, el hombre, se sumerja en su interior para conocer así todo lo que lleva dentro. Las ideas, los conocimientos que queremos de repente alcanzar, según Sócrates, ya lo tenemos en nuestro interior. La mayéutica, la otra etapa de este método dialéctico socrático, es el que tiene que ver con preguntas y respuestas para ayudar a dar a luz a la verdad. Es decir, el interlocutor empieza a analizarse desde adentro y surgen nuevas ideas a partir de preguntas que hace Sócrates, y estas respuestas que emergen llegan a ser el nuevo conocimiento y además de esta forma generan o realizan lo que ya es el concepto universal sobre un determinado tema. Bien, ahora vamos a conocer a Platón. Platón, que en realidad había nacido en Atenas entre los años 428 y 427 aproximadamente, en realidad tenía como nombre Aristóteles. Platón era un seudónimo o apodo que se les ponía a los hombres de ese entonces por tener la característica física de una espalda ancha o ser muy robustos. Entonces, Platón desde muy joven consideraba que su vida estaba muy ligada a la política
Es decir, sus ideales, su forma de pensar siempre estaban relacionadas con cómo se manejaba el Estado en ese entonces. Él tenía ciertas cuestiones, ciertas críticas a la forma de gobierno de la época. El encuentro que se dio entre Platón y Sócrates se produjo más o menos cuando Platón tenía unos 20 años. Desde entonces es su fiel seguidor de Sócrates y también llega a ser uno de sus mejores discípulos. Platón empieza a manifestar su filosofía hacia dos temas específicos. Por un lado la metafísica y por el otro la teoría del conocimiento. Su teoría habla de estos dos temas porque considera que los filósofos previos a él no se habían sumergido en estas cuestiones. Y él manifiesta que uno de los problemas fundamentales que se plantean en la filosofía desde siempre, en realidad, es cuál es la posibilidad del conocimiento universal. Y él quiere hacer énfasis en este tema. Es por eso que llega a la conclusión de que debe existir algo distinto a lo percibido por nuestros sentidos. Es decir, que no solamente nos debemos dejar llevar por lo que nuestros sentidos captan, porque eso además es cambiante, sino que debe haber algo y debe estar algo fuera de nosotros que no sea cambiante, que sea eterno, que sea inmutable. Ese espacio seguramente va a ser el objeto de nuestro conocimiento real, según Platón. Ya esto él lo denomina como ideas, las cuales no existen en el mundo sensorial en el que podemos ver, tocar, oír, palpar, sino que están en nuestra mente. Y además provienen de un lugar celeste, supraterrenal, fuera del espacio-tiempo. Es por eso que Platón a las ideas las llama como algo auténtico y además que realmente es lo verdadero. Y es por eso que manifiesta que hay dos tipos de mundos. Por un lado el mundo sensible, que es captado o capturado a través de nuestros sentidos o de la experiencia misma, y otra que en realidad viene a ser el mundo de las ideas. A este mundo de las ideas es al cual él empieza a hacer su estudio más profundo y a deducir que desde este mundo de las ideas emerge nuestro conocimiento. Platón recupera la creencia de Parménides, aquel filósofo que había reafirmado que el alma pertenece al mundo eterno y el cuerpo al mundo transitorio. Entonces, esto quiere decir que, según Platón, nuestras almas transmigraban, lo que permitía explicar la adquisición del conocimiento. Porque una vez que nuestra alma salía de este cuerpo temporal, que en un momento dejaba de funcionar y de existir, nuestra alma se trasladaba hacia aquel mundo de las ideas. Y surgía lo que es el proceso de reminiscencia, es decir, el recordar. Nosotros ya nos relacionábamos o nos encontrábamos con aquellas ideas en ese mundo de las ideas mismas y solamente nos tocaba recordar en esta vida. Conocer, por tanto, para Platón es recordar lo que el alma ya vio en el mundo de las ideas. Ahora bien, hablando un poco sobre el alma y la política, según Platón, vamos a mencionar que, por ejemplo, al alma la dividió en tres partes: la parte sensual, la parte afectiva y la parte racional. Según Platón, nuestra alma estaba dividida en estas tres partes y cada una tenía una función. Platón lo que hizo es específicamente estudiar la parte racional, que es aquella que está en contacto con el mundo de las ideas. Pero también hace un aporte interesante a lo que es la política. Menciona que el Estado debe estar estructurado según tres tipos de clases sociales. Por un lado, la clase gobernante, que debe ser aquella que posee propiedades de intelecto, de sabiduría y de prudencia para manejar al Estado. El otro tipo de clase social viene a ser los guerreros, quienes deben tener la tarea de cuidar el orden social y además político, y su virtud debe ser la fortaleza. El tercer tipo de clase social debe ser aquellos productores que se encarguen de producir los bienes materiales para la población, y su mayor virtud debe ser la templanza y la moderación. Según Platón, estos tres tipos de sociedades deberían cumplir con una cuarta virtud, la cual es la justicia.
la cual le permitiría a cada uno de estos ejecutar su labor adecuadamente y de esta manera generar una armonía y un equilibrio en las clases sociales y su convivencia. Ahora bien, vamos a conocer a Aristóteles, que en realidad también es un filósofo muy mencionado hasta el día de hoy, ha sido discípulo genuino, muy leal de Platón, y que había nacido en el 384-383 aproximadamente, en esta gira frontera con Macedonia. Aristóteles viaja a Atenas permanentemente, casi desde muy adolescente, e ingresa de inmediato a la Academia Platónica, donde se encuentra con su maestro Platón. Ahí consolida su vocación filosófica y permaneció por más de 20 años hasta la muerte de su maestro. Filipo el Macedonio, que en ese entonces era el que gobernaba, llama a su corte a Aristóteles y le confía la educación de su hijo Alejandro, que en esa época tenía unos 13 años, para que luego este gran personaje se convirtiera en el revolucionario de la historia griega, Alejandro Magno. Aristóteles fue el seguidor más leal hacia Platón, su maestro, pero no justamente porque estaba a favor de su filosofía, sino porque en muchas ocasiones refutaba y trataba de mejorar aquellas teorías de su maestro. Aristóteles se sumerge en lo que es la metafísica y divide en tres grandes sectores. Por un lado, las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias creadoras o productivas. Obviamente para Aristóteles lo metafísico es aquello que está por fuera de lo físico, pero todo parte de un análisis de las ciencias. Aristóteles utiliza la expresión de primera filosofía y segunda filosofía. La primera que está relacionada con la teología y la segunda con la física. En esta filosofía segunda, la física, es donde entran estos tres tipos de ciencias, para que de una u otra manera empecemos ya a agrupar, diferenciar, caracterizar los tipos de ciencias, ¿no? De ahí es que emergen también todas las que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ciencias teóricas estará el lenguaje, estará la filosofía, la sociología, como en las prácticas estará de repente la biología, la matemática, etc. Y en esta imagen que ustedes pueden observar en pantalla, un poco se resume, ¿no?, cómo iban en contraste las filosofías tanto de Platón como de Aristóteles. Platón manifestaba que el alma es inmortal, inteligible, y el cuerpo, muy aparte, es mortal y sensible. Pero Aristóteles dice, no, un ratito, aquí el ser racional es lo que cuenta y parte de un cuerpo más alma. El cuerpo sin alma no serviría. El alma sin un cuerpo no podría manifestarse. Aristóteles define la metafísica de 4 maneras diferentes. Es decir, cómo la metafísica nos permite indagar de repente ciertos aspectos, él lo va a ordenar, lo va a estructurar y va a catalogar. Primero, la metafísica, que indaga las causas y los principios primeros y supremos de todo. La segunda, la metafísica, que se encarga de indagar al ser en cuanto ser. La metafísica que indaga la substancia. Y por último, aquella metafísica que indaga a Dios y a la substancia suprasensible. Si ustedes observan y se dan cuenta, ya desde esta época con estos filósofos se va organizando lo que es la filosofía para primero dar inicio a aquellas ciencias que se han ido originando de una manera más organizada, ¿no? Las ciencias prácticas, las ciencias teóricas, a través de los tipos de indagación, ¿no? Entonces Aristóteles reúne en una síntesis poderosa todas las teorías, desde Tales hasta su maestro Platón. Habla también sobre la substancia. Aristóteles manifiesta que la substancia en sí está dentro de nosotros y que está relacionada con la metafísica. Para eso es importante hacerse 2 preguntas. ¿Qué sustancias existen? ¿Qué es la substancia en general? Y partimos por analizar la segunda, que en realidad los naturalistas anteriores, filósofos naturalistas, y además los platónicos habían atribuido algo externo el origen de las cosas. Y los hombres también conscientes manifestaban que los hechos, las sustancias emergían de un individuo, que en realidad viene a ser la idea, el conocimiento que ya lo tenemos dentro de nosotros. De esta manera, Aristóteles hace sus aportes
a la gran filosofía.